Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y con lo prometido, esta noche os voy a comentar una gran película de acción, de suspense y un auténtico thriller entre 1989 y 1990. Y os voy a hablar de un director del cual ya os estuve dando unas indicaciones cuando comenté la película Depredador, ya que la escasa filmografía de este director, pues la verdad es que no es gran cosa, pero tiene 3 o 4 películas que yo podría calificar como prácticamente 4 clásicos dentro de lo que son los 80 y los 90. Aunque la carrera del director John McTiernan, a la que pertenece la película de la que os voy a hablar esta noche, no es una carrera excesivamente prolífica, ya que empezó en el año 1985-86, si mal no recuerdo, y terminó en el 2003 cuando este director decidió pues directamente retirarse. Aunque podemos decir que dentro de su escasa filmografía hay 4 películas que destacan evidentemente, que son Depredador, que la tenéis aquí comentada en el canal, del año 1987. Un año después encadenaría otro gran éxito con La jungla de cristal, o Las aventuras de John McClane, con el rostro de Bruce Willis. Y en el año 1989 rueda lo que es para mí su obra maestra. Su mejor película, con una gran diferencia, y basándose en la Guerra Fría y en las tensiones burocráticas, políticas e incluso bélicas que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante ya la Guerra Fría, pero que se fueron postergando prácticamente hasta nuestros días. Esas tensiones burocráticas y políticas que siempre ha habido entre lo que es el capitalismo y entre lo que es el comunismo. La película que os voy a comentar esta noche, yo la considero la mejor de su director por una gran serie de razones, porque para mí es la película de su filmografía que mejor trata el suspense, la tensión y sobre todo el montaje. Además, el guión realmente es un ejemplo de cómo adaptar una novela. Está basada en una novela del escritor Tom Clancy, del mismo título, La caza del octubre rojo. Pero es una novela, son novelas las de Tom Clancy, yo no me he leído ninguna, pero por lo que me he podido informar, no tiene nada que ver con el espionaje un tanto fantástico como las de Ian Fleming, es decir, como las de James Bond, sino que son realmente más adultas y más realistas. Y La caza del octubre rojo, pues para mí es una grandísima adaptación de lo que es sus novelas a la gran pantalla. Y además es que en esta película pues vemos a uno de los personajes que luego realizaría una saga spin-off del personaje que interpreta en esta película Alec Baldwin, y que no es otro que Jack Ryan, aquel que vimos posteriormente en películas como Juego de Patriotas o como Peligro Inminente, pero con el rostro de Harrison Ford. Pero en esta película pues evidentemente no es el protagonista, aunque hace de actor secundario. El auténtico protagonista de esta gran película no es nada más y nada menos que el gran Sean Connery, al que hace poco le hice un homenaje debido a su reciente fallecimiento. La caza del octubre rojo, al principio los productores no querían dar el visto bueno para lo que era esta película, ya que trataba evidentemente sobre el espionaje. Y las películas ya de espionaje, llegados ya prácticamente en los años 90, pues estaban ya casi de capa caída, porque las películas que había hecho el agente 007, es decir, interpretado por Roger Moore, se habían ya más inclinado por la acción y por la aventura y menos directamente por el espionaje puro y duro. Y no creyeron que realmente una película de espionaje enfocada de un tema, o mejor dicho, enfocada desde un punto de vista tan adulto, pudiera ser o pudiera llegar a convertirse en un auténtico taquillazo. Pero se equivocaron de pleno, y debido a los éxitos que había tenido John McTiernan anteriormente con Depredador y con La jungla de cristal, a ver quién era el guapo productor en Hollywood que le decía que no a un director que ya había encadenado 2 éxitos, 2 taquillazos seguidos continuos. Y que la verdad es que manejada el suspense, la acción y el pulso narrativo de sus películas, tanto de La jungla de cristal como Depredador, de una manera realmente asombrosa y soberbia, como solo los grandes maestros del cine clásico lo podían hacer. Por lo tanto, dieron el visto bueno a esta grandísima película y la verdad es que no se equivocaron. La caza del octubre rojo, del año 1990, está protagonizada, evidentemente, por el gran Sean Connery, que prácticamente se puede decir que roba los planos
a absolutamente todos los actores que hay en pantalla. Estamos ya hablando del año 90, en el que Sean Connery pues ya tiene una gran calidad interpretativa. Venía del año 87, de 3 años antes de haber ganado el Oscar secundario por Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma. Y un año antes había hecho de el padre de Indiana Jones en Indiana Jones y la Última Cruzada. Por lo tanto, la verdad es que ya lo que era la calidad interpretativa de Sean Connery ya estaba fuera de toda duda, si es que a alguien le quedaba duda de que este actor fuera uno de los más grandes intérpretes que ha tenido Hollywood, pues prácticamente en los últimos 40 o 50 años. Protagonizada por Sean Connery, también por Sam Neill, al que también vimos como protagonista de aquella película llamada Parque Jurásico, que hizo la primera y la tercera. También tenemos a Scott Glenn, tenéis a James Earl Jones, la voz, la típica y gran voz de Darth Vader en la versión original, y también a Alec Baldwin, aunque en los años 80 Alec Baldwin se lo conocía mucho más por ser la pareja sentimental, el marido de Kim Basinger realmente. Pero Alec Baldwin hace en esta película también una interpretación realmente notable. Y la verdad es que todo el equipo artístico y técnico que tuvo John McTiernan para poder filmar La caza del Octubre Rojo es realmente hoy digna de mención y difícil de repetir, ya que en la banda sonora tenemos a Basil Poledouris, el gran compositor griego, que hizo una de las mayores partituras, una de las mejores y mayores partituras de la historia del cine, que fue la de Conan el Bárbaro, y a uno de los directores de fotografía más reputados del momento, que fue Jan de Bont. Jan de Bont fue también el director de fotografía de aquella otra película de acción, posterior a esta, ya de los 90, protagonizada por Sandra Bullock y Keanu Reeves, que era Speed, máxima potencia. Aquella película donde colocan un artefacto explosivo dentro de un autobús y Keanu Reeves tiene que ser el encargado de intentar desactivarlo, pero que el autobús no puede bajar de 40 km por hora. La verdad, otra película de gran suspense, pero realmente fotografiada de una manera exquisita. Y se puede decir que el trabajo de Jan de Bont en esta película pues no se queda atrás. Pero eso ya hablaremos un poquito más adelante. El argumento realmente de esta película es fascinante, ya que Sean Connery interpreta al capitán de un submarino nuclear, que es el mayor submarino nuclear de la historia de la Unión Soviética y de la historia del mundo, es decir, el más poderoso submarino nuclear jamás construido, llamado el Octubre Rojo, en referencia a la Revolución de Octubre de 1917, de la Revolución de los Bolcheviques, precisamente, y que dio lugar posteriormente a lo que es la Unión Soviética. Acordaos que un año antes o prácticamente mientras estaba rodando esta película en el 89, cayó el muro de Berlín. Por lo tanto, la Unión Soviética, pues se puede decir que dejó de existir como tal. Además de todo aquello, de todo lo que es la historia en sí misma, que prácticamente al principio nos da un giro, no un giro al principio, sino a mitad de la película, algo que prácticamente desconocíamos, y es ese tratamiento de la Guerra Fría que hace John McTiernan, pero desde un punto de vista más amable, pero también desde un punto de vista muy adulto. Y es que las razones o las características, las propiedades y todos los sentimientos que tiene el personaje de Sean Connery, es decir, a ver si me acuerdo del nombre, que era, si mal no recuerdo, Marco Reimius, efectivamente, capitán del Octubre Rojo, pues no es el de atacar realmente Estados Unidos como desde un primer momento se cree, ya que evidentemente él, desde un principio, se hace con el mando del Octubre Rojo porque es un capitán muy reputado dentro de la Unión Soviética. Además que los primeros planos de la película son realmente estremecedores y fantásticos, ya que vemos pues una parte de lo que debería ser Siberia, la parte del Atlántico Norte, en el que vemos un plano también de los ojos, un primerísimo primer plano de los ojos de Sean Connery. Es un personaje realmente perturbador y muy ambiguo dentro de lo que es la película, porque al principio no conocemos cuáles son sus realmente ya no su actitud, sino cuáles son los objetivos que él quiere realizar, si quiere atacar Estados Unidos o realmente no. Y aquí es donde nos encontramos con uno de los puntos fuertes de la película, ya que la película es un juego muy hábil de lo que son mensajes entre la Unión Soviética y Estados Unidos para intentar atrapar al capitán Reimius, ya que los americanos creen una cosa y los soviéticos creen otra muy diferente. Pero hay un juego
constante entre los unos y los otros para intentar engañarse, porque la actitud y el objetivo del capitán Remius no está realmente claro. Es decir, él se le ha dado el mando del Octubre Rojo, pero ¿por qué el capitán Remius se dirige precisamente a costas norteamericanas? Evidentemente, si es un capitán de la Unión Soviética a bordo de un submarino nuclear y se dirige a las costas de Estados Unidos, lo más probable es que se piense desde un primer momento, desde la CIA, desde los altos mandos de Estados Unidos, que lo que pretende el capitán Remius es un ataque masivo con armas nucleares, porque es un submarino nuclear. Pero realmente desde la Unión Soviética pues sospechan bastante de lo que es la actitud y de lo que es realmente los objetivos por los que se mueve la actitud, o sea, las acciones del capitán Remius. Y es aquí donde nos encontramos dentro de la película durante prácticamente 2 horas de proyección, hasta que se descubre realmente el pastel y los objetivos, o cuál es el principal objetivo del capitán Remius, prácticamente pasada unos 30 minutos, 40 minutos, y cuál es el juego en que hay entre los norteamericanos y entre los soviéticos, en el que aparecen embajadores, la CIA, capitanes de barco, capitanes de submarinos también de los Estados Unidos, como es el capitán del submarino AS Dallas, interpretado por John Glenn, el personaje de la CIA interpretado por Alec Baldwin, ya que desde un primer momento pues supone una amenaza, un submarino nuclear en aguas estadounidenses. Pero el personaje de Jack Ryan, es decir, de Alec Baldwin, que ha sido un estudioso del capitán Remius, dice que le extraña muchísimo que a su edad intente ya un ataque sobre Estados Unidos. Y además que además soy un gran estudioso de todo lo que es su vida, le ha seguido muy de cerca, le conocía anteriormente de haber estado en una convención, y le extraña muchísimo que su actitud sea la de atacar prácticamente sin ningún objetivo claro directamente Estados Unidos. Pero él, al tener una gran reputación dentro de lo que es su tripulación, él les arenga al decir dentro de lo que es el submarino que van a atacar Estados Unidos y que realmente lo último que oirán los estadounidenses serán las risas de la Unión Soviética y de los rusos, porque no se enterarán, ya que el submarino soviético tiene un arma, entre comillas, especial, que es un, ¿cómo os lo diría? Elimina toda señal de los radares de todos los submarinos o de cualquier elemento que vaya a detectar el submarino. Pero lo que realiza no es la detección de eso, de los radares, o sea, impide la detección, sino lo que realiza es un pequeño como ruido, como sonido, como si un desprendimiento de lava se tratara. Entonces, claro, los norteamericanos se dan cuenta de que las intenciones del capitán Remius no parecen estar excesivamente claras. Y aquí es donde entra precisamente el personaje de Jack Ryan, que intenta convencer a los altos mandos de Estados Unidos, porque él proviene de la CIA, del centro, de la Agencia Central de Investigaciones y de Inteligencia de Estados Unidos, de que cree muy raro que el capitán Remius quiera realizar un ataque, sobre todo ya a su edad, porque es un personaje ya de avanzada edad, pero que realmente no tome ningún objetivo en concreto. Evidentemente, desde un primer momento no le creen, y claro, Estados Unidos se prepara para una guerra nuclear. Pero desde el bando ruso, desde la Unión Soviética, creen que es todo lo contrario, sobre todo porque el capitán Remius lo que hace es enviar una carta muy detallada a un alto mando soviético, en el que hay una secuencia que vemos que este alto mando entra en su despacho, lee lo que es la carta del capitán Remius y se le cae directamente, del susto que lleva, se le cae directamente el desayuno por todo lo que es la mesa de su despacho. Pero ahí no sabemos si efectivamente el capitán Remius en esa carta dice que va a atacar a Estados Unidos o por el contrario que lo que pretende es desertar, que es el auténtico objetivo del capitán Remius. Es decir, el capitán Remius en esta película interpretado por Sean Connery no pretende en absoluto, ni muchísimo menos, atacar a Estados Unidos, sino que es confundir a la Unión Soviética, incluso a sus camaradas soviéticos,
confundirles de que efectivamente él va a atacar a los Estados Unidos, pero lo que pretende es entrar en aguas estadounidenses para conseguir un asilo político. Porque como él dice en una conversación con Sam Neill en la película, dice, es que yo cuando me casé, mi mujer la convertí en viuda en el mismo día en que me casé con ella. Además de que falleció, no pude disfrutar de mi matrimonio, porque llevo 40 años en el mar. Y se supone que hemos estado en guerra con Estados Unidos, pero no ha habido guerra, que era la Guerra Fría, todas las tensiones que hubo en los años 60, en los años 70, parte en los años 80, pues evidentemente él está ya como capitán, que es muy cansado de todo eso, y él quiere desertar de la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética le considera un traidor. Y entonces muchos submarinos salen a la caza precisamente de este submarino nuclear, que es el más poderoso que tiene la Unión Soviética. Es decir, el capitán Ramius ha sido lo suficientemente inteligente para coger el mando del Octubre Rojo y evitar precisamente con su actitud que los soviéticos tengan la tentación de atacar Estados Unidos con ese submarino tan superpoderoso que es. Entonces los estadounidenses, al ver tanto movimiento ya no solo del Octubre Rojo, sino también de los submarinos rusos, creen que efectivamente les van a atacar, aunque ahí está el personaje de Jack Ryan para intentar convencer a los altos mandos estadounidenses, sobre todo al capitán, interpretado por Scott Glenn, el capitán del USS Dallas, que es el submarino norteamericano, que está en aguas norteamericanas y que prácticamente contacta con el Octubre Rojo, convencerle de que las intenciones del capitán Ramius, del personaje Sean Connery, no es atacar a Estados Unidos. Aunque haya recibido una misiva en el que dice que su superior, hablando con el embajador ruso, dice, engañándolo evidentemente, que la intención del capitán Ramius era atacar a Estados Unidos y además desertar, pero también atacar a Estados Unidos. Es decir, lo que pretenden los rusos en esta película es que, dado su incompetencia, o mejor dicho, que no pueden llegar a donde está el capitán Ramius con el Octubre Rojo porque le supera en experiencia y en inteligencia, que sean los propios estadounidenses los que acaben con él. Pero ahí está el personaje de Jack Ryan para evitarlo. Toda la película bascula entre un toma y daca constante entre movimientos, entre despachos, lo que son, o sea, despachos de los soviéticos, despachos de los estadounidenses, altos mandos, los capitanes, los generales, la CIA, es decir, digamos que el capitán Ramius remueve a todo lo que son los altos mandos soviéticos y de Estados Unidos porque temen, evidentemente, que el submarino soviético del capitán Ramius inicie una guerra nuclear, aunque es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y los soviéticos mandan un submarino pilotado por el actor Stellan Skarsgård, que aquí es muy jovencito, que fue además, ¿cómo os lo diría yo?, pupilo del capitán Ramius, y que le conoce perfectamente, pero que no tiene ni muchísimo menos la experiencia del personaje del capitán Ramius interpretado por Sean Connery. Esto es a líneas generales lo que es el argumento de la película, pero ya os digo, durante 2 horas vamos a asistir a una película donde el pulso narrativo no baje en ningún momento. Aquí es donde John McTiernan utilizó prácticamente la misma fórmula de tensión y de pulso narrativo que en Depredador y que en La Jungla de Cristal, pero potenciada. Porque en Depredador prácticamente el pulso narrativo, la tensión y el suspense van aumentando a medida que el monstruo va saliendo del depredador. Y en La Jungla de Cristal eso va aumentando en cuanto John McClane entra dentro de ese edificio tan sofisticado, lleno de cristaleras, de ahí La Jungla de Cristal, el título en España, como nos conocimos a Die Hard, en La Jungla de Cristal, pero aquí el suspense y la tensión están directamente en toda la película. Sobre todo por la calculada ambigüedad de muchos de los personajes. Es más, hay muchos de los giros en lo que es el argumento en el que vemos que hay falsas maniobras, hay engaños entre la tripulación, tanto del USS Dallas como del Octubre Rojo, para que no se enteren del auténtico objetivo del capitán Ramius, porque el capitán Ramius, él quiere desertar, quiere asilo político, pero su tripulación, excepto muy poquitos allegados a él, lo saben.
Y aquí es donde yo encuentro, por ejemplo, un cierto paralelismo con el Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino. Es decir, toda su tripulación le era muy fiel porque tenían una gran experiencia y habían estado también mucho tiempo con él. Es más, habían construido el Nautilus, en 20.000 leguas de viaje submarino habían construido el Nautilus junto al Capitán Nemo. Y aquí es donde yo creo que visualmente John McTiernan se ha basado mucho en la interpretación, o mejor dicho, en la figura que hizo James Mason, en la interpretación de James Mason, para dirigir la interpretación, digamos, de Sean Connery, ya que lo que es la presencia física de James Mason es perfectamente comparable a la de Sean Connery aquí, también como capitán de un submarino. Le vemos con una persona fría, calculadora, y que realmente tiene muy pocos momentos donde él abra, por así decirlo, su corazón y exprese lo que realmente quiere hacer al desertar. Y al igual que en 20.000 leguas de viaje submarino, el personaje de James Mason se abre solo una vez al profesor Aronnax para decirle por qué había construido el Nautilus y por qué estaba destruyendo los buques de guerra ingleses. Las interpretaciones son muy parecidas y por lo tanto John McTiernan logra dirigir a Sean Connery de un modo extraordinario. Es decir, su presencia en pantalla, la de Sean Connery en esta película, es imponente. Digamos que su presencia llena la pantalla. La cámara siempre se mueve, dirigida fenomenalmente por Jan de Bont, se mueve siempre desde el punto de vista de los movimientos de Sean Connery, y allí donde Sean Connery va, la cámara de Jan de Bont le va siguiendo todo lo que son sus movimientos, y además muchas veces escogido siempre en planos en contrapicado, para acentuar evidentemente su presencia física y también que él es el alto mando del Octubre Rojo. El personaje de Alec Baldwin, de Jack Ryan, como ya os dije que luego tendría otra saga, también hace un personaje notable, pero su interpretación digamos que es más amable dentro de lo que es el resto de interpretaciones de la película, ya que tanto Scott Glenn como James Earl Jones, como Stellan Skarsgård, como Sean Connery o como Sam Neill, su interpretación es muy fría y muy contenida, porque ellos prevén los movimientos del Capitán Remius. Sin embargo, Alec Baldwin, digamos que es el más maleable en la interpretación, porque él está, al pertenecer a la CIA, le está dando vueltas a la cabeza constantemente del porqué de las maniobras que él va haciendo, que el Capitán Remius va haciendo a lo largo de toda la película. Ya que también asistimos ya no solo a una película de espionaje en sí mismo, sino que también tiene retazos de películas de aventuras, como por ejemplo cuando el Capitán Remius, Sean Connery, va pilotando el Octubre Rojo a través de una serie de promontorios rocosos dentro del mar, pero siempre de un modo muy, digamos, exhaustivo y muy milimétrico, calculando los tiempos, calculando todo lo que son los giros, el rumbo, las direcciones. Todo ello en una dirección y en un montaje fantástico, porque es que la película tiene dos vertientes, en lo que se refiere a dos estructuras narrativas. Tiene una estructura narrativa, pero dos líneas argumentales. Primeramente, la que se desarrolla en los despachos de los Estados Unidos, en el que poco a poco los altos mandos se van dando cuenta de que efectivamente el Capitán Remius no quiere realmente lo que es un ataque masivo a Estados Unidos, porque si no ya lo hubiera hecho, lleva ya bastantes horas en aguas estadounidenses, y además que la persecución de todos esos submarinos rusos al Octubre Rojo les parece muy sospechoso. Y por otra parte tenemos la línea narrativa de todo lo que va aconteciendo dentro del Octubre Rojo, es decir, todas las aventuras o idas y venidas del Octubre Rojo en relación a los planes, incluso el descubrimiento de un traidor dentro de lo que es el grupo, ya que hay una secuencia en la que Sean Connery está hablando con Tim Curry, también otro de los actores que aparece en esta película, haciendo de doctor, en el que va, por así decirlo, ¿cómo os diría yo? Representando a lo que es el espíritu realmente soviético. Al final de la película, cuando vemos que Tim Curry, pues digamos que parece alegrarse por la victoria del Capitán Remius, porque claro, ellos están en una serie de balsas, pero tampoco quiero desvelaros excesivos spoilers, se cree que efectivamente él lo está haciendo por la Unión Soviética, cuando en realidad no es así. Es más,
al principio de la película hay un burócrata, es decir, un político que está controlando al capitán Remius, porque claro, el capitán Remius dice, está usted violando mi intimidad. Y le dice el otro, el soviético, el burócrata, el político soviético, le dice, es que en nuestro país este submarino no le pertenece a usted y la intimidad es algo peligroso. O sea, en el régimen soviético no hay intimidad de ninguna clase. O sea, en todo lo que son los países soviéticos o de ideología soviética, por así decirlo, pues evidentemente no hay libertad prácticamente ni de acción ni de pensamiento. Entonces, pues claro, lo va controlando. Pero claro, este burócrata se lo tiene que él quitar de un modo, digamos, realmente un poco brusco. Y el capitán Remius pues toma una serie de medidas para que este burócrata no vuelva a la Unión Soviética, mejor dicho, no vuelva a los altos mandos soviéticos, pero hay un personaje en una secuencia en el que va, digamos, saboteando el Octubre Rojo para que no llegue a lo que es realmente su objetivo, que es ser realmente un desertor. Las claves o los objetivos que tiene el capitán Remius, ya os digo, es desertar. Pero en toda la película el espectador siempre se hace una pregunta y es el ¿por qué? ¿Por qué? Y esta pregunta, que el espectador se hace, que del por qué quiere desertar un capitán que ha obtenido todos los honores de la Unión Soviética, que ha conseguido el mando del mayor submarino nuclear de la historia de la Unión Soviética, ¿por qué quiere desertar? Porque parece que él está muy ligado a todo ello. Y es que hay una secuencia con Sam Neill en las que ya os digo que le dice, efectivamente, que él se casó pero que no pudo disfrutar de su matrimonio. Él quería, digamos, no una guerra, no algo bélico, pero que se ha tirado toda su vida en el mar sin haber ningún tipo de guerra, solo tensiones burocráticas y políticas. De ahí que tenga esa actitud con el burócrata, con el político al principio de la película, ya que él está harto de que le controlen y harto de todo lo que es el politiqueo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero él se va a Estados Unidos y pide asilo político realmente porque él quiere ya vivir en libertad, porque él ya es un señor ya mayor, ya entrado en años, y ya lo ve todo de una manera muy distinta, muy diferente. Por eso al final de la película, cuando Alec Baldwin le dice ¿por qué?, que es lo que nos hemos preguntado todos. Y claro, Sean Connery le dice, muy así, muy de una manera como muy de colegueo, le dice, ¿a usted le gusta también la pesca? Como diciendo, es que yo ya me quiero dedicar a otras actividades. He dedicado toda mi vida a la Unión Soviética. No he disfrutado de mi matrimonio. Quería un conflicto bélico, pero solo he tenido tensiones burocráticas. Es decir, es una persona profundamente decepcionada. El capitán Remius es una persona profundamente decepcionada con todo lo acontecido en la Guerra Fría. Él ha estado dedicado toda su vida a las tensiones que ha habido entre Estados Unidos y Rusia, o en la Unión Soviética, pero lo único que él dice, como en esa secuencia que hay con Sam Neill, lo único que ha habido, dice, no ha habido conflicto bélico, pero ha habido víctimas de todo esto. Y una de sus víctimas fue precisamente su mujer. Y yo creo que la mujer, la defunción de su mujer, es el detonante por el cual él no va a seguir en la Unión Soviética y prefiere pedir asilo político. Argumentalmente la película es muy rica en lo que se refiere a todo lo acontecido en los despachos, dentro y fuera de los submarinos. En ese sentido me recuerda mucho, por ejemplo, a Estación Polar Zebra. Por ahí he leído también en internet alguna crítica de esta película exponiendo, por ejemplo, que Hollywood no había hecho prácticamente ninguna otra película en lo que se refiere a Guerra Fría, lo cual demuestra la ignorancia de muchos críticos. Yo hace algunos meses os comenté aquí una superproducción llamada Estación Polar Zebra, en la que también, además que está protagonizada por Rock Hudson y por Ernest Borgnine y Patrick McGoohan, en el que también la tensión entre los soviéticos y los estadounidenses se palpa. Es decir, que sí que tiene esta película un precedente, y es precisamente Estación Polar Zebra. Pero esta está enfocada no desde el punto de vista de superproducción, sino una producción más intimista, ya que la otra era más aventuresca. Sin embargo, esta es más intimista porque todo lo que se desarrolla en la película, todo el objetivo y todo lo que se va desarrollando, es decir, los acontecimientos, dependen todo de la psicología del capitán Remius.
Es decir, él utiliza su inteligencia, él utiliza sus conocimientos para evadir, para liberarse y realmente para llegar a aguas internacionales o estadounidenses en este caso y pedir el asilo político realmente. Estamos en una película en la que la psicología de los personajes está representada por sus actitudes en lo que se refiere a los actos que va realizando Sean Connery a lo largo de todo el film. Y además que él realmente está, digamos que, engañando a lo que son sus compatriotas soviéticos. Por eso le dice muchas veces, o le dice a Sam Neill cuando están cantando un himno dentro del Octubre Rojo, les arenga a sus hombres, a la tripulación diciéndoles, vamos a acabar con los Estados Unidos, vamos a pillarlos por sorpresa. O sea, digamos para que no sospechen de cuál era el auténtico objetivo. Pero todo ello es un engaño, porque a él ya no le importa nada eso, ya no le importan los orgullos. Por eso le dice a Sam Neill, déjenlos que canten realmente. Porque ellos son jóvenes, pero ya se darán cuenta con el tiempo, como él se dio cuenta cuando ya fue mayor, cuando falleció su mujer, que todas esas tensiones burocráticas no le habían llegado absolutamente para nada. Por eso él pide asilo político. Técnicamente la película es realmente un prodigio. La dirección de fotografía, ya os digo, está hecha por Jan de Bont, uno de los grandes directores de fotografía de los años 80 y de los años 90, y además es que hay diferentes iluminaciones para lo que son el interior del Octubre Rojo y también el interior del US Dallas, es decir, el submarino soviético y el submarino estadounidense respectivamente. Incluso un tercer submarino que está comandado por el capitán Tuple... a ver si me acuerdo. Era el personaje de Stellan Skarsgård. Tuplepov creo que se llamaba, que había sido además alumno aventajado del capitán Ramius y que él sabe perfectamente cuáles son sus movimientos, cuál va a ser su personalidad y que no dará con él ni muchísimo menos. Porque no tiene sus conocimientos, ni su experiencia, ni nada por el estilo. Están iluminados de una manera distinta. El Octubre Rojo, si os dais cuenta, siempre son colores brillantes, azulados, muy al estilo, por ejemplo, del estilo visual que tenía James Cameron en sus primeras películas. Acordaos, por ejemplo, que películas como Aliens o como Abyss de James Cameron, también de finales de los 80, estas del 90, de finales de los 80, se caracterizaban por tener tonos brillantes, azulados, juegos de luces y de sombras, donde los tonos azulados eran los principales protagonistas de la fotografía. Pues aquí el Octubre Rojo está iluminado, precisamente está iluminado de un modo muy similar a cómo James Cameron iluminaba los interiores también de la plataforma submarina de Abyss. Es decir, todos son brillos, todos son, como os diría yo, juegos de luces y de sombras con tonos azulados, pero cuando, por ejemplo, dos personas, o sea, dos actores están hablando, que tiene una ligera tendencia, John McTiernan, a enfocarles muchas veces de perfil, dentro de un plano, aprovechando espectacularmente el formato cinemascope, siempre hay una luz natural que está enfocando las caras, sin un reflejo de luz, digamos de tono azulado, pero los fondos son azulados, plateados, o sea, dando una sensación fotográfica realmente preciosa. El US Dallas está iluminado de una manera, digamos, un tanto distinta. Aquí ya los tonos son más naturales, es decir, más del color del interior de los elementos de lo que es el submarino. Pero atención a cómo está iluminado el interior del submarino del personaje de Stellan Skarsgård, que aparece prácticamente en 3 secuencias, con tonos rojizos y verdes, sobre todo el rojo. Rojo porque Stellan Skarsgård es mucho más, digamos, se le ve como un personaje mucho más radicalizado, es decir, más soviético, que el personaje que interpreta Sean Connery, en el que toda esa ideología soviética él ya la ha dejado de lado por completo. Pero aquí el personaje de Stellan Skarsgård, el capitán Tuplepov, lo que hace precisamente es perseguir al Octubre Rojo, pero con un gran odio. ¿Por qué? Porque como el capitán Ramius había sido su maestro, para él su maestro es ahora como un traidor. Y entonces le enfoca la cámara, siempre con tonos rojizos, para darle más sensación de radicalidad al personaje. Aunque la interpretación de Stellan Skarsgård en esta película, digamos que es prácticamente anecdótica, porque es
muy limitada porque tiene muy poquitas secuencias. También un Stellan Skarsgård, este actor sueco, que prácticamente estaba muy jovencito en esta película. O sea, estamos hablando del año 90 cuando prácticamente estaba casi empezando este actor, o al menos en una producción de Hollywood, en una producción estadounidense. Pero se le enfoca siempre con un tono rojizo y algunos tonos verdosos dentro de lo que es su submarino particular, el que va detrás del Octubre Rojo. Pero realmente se le enfoca con un tono rojizo, sobre todo en esas conversaciones que tiene con su tripulación, para darle una mayor sensación como de radicalidad al personaje, como más soviético, como más bolchevique, como más enfadado ante la actitud del que había sido precisamente su superior, el capitán Ramius, interpretado por Sean Connery. A nivel de interpretaciones, yo os digo que la película es muy notable y fascinante. El montaje es espectacular, sobre todo lo que es al final de la película, cuando vemos todos esos planos constantes en una concatenación de muchos planos que duran muy pocos segundos cada uno, que es cuando a ver si me explico, el submarino de Stellan Skarsgård dispara al Octubre Rojo un torpedo para destruirle, y en una maniobra del capitán del US Dallas, John Gles, que ya están dentro del Octubre Rojo, hace que gire el Octubre Rojo en un movimiento de 360 grados para que el ¿cómo se llama esto? El torpedo impacte precisamente en el submarino de Stellan Skarsgård, quitándose al auténtico enemigo, ya que al final, pues digamos que el capitán Ramius estrecha la mano de John Glenn, su colega estadounidense, es decir, el capitán del US Dallas, de colega a colega, es decir, de capitán a capitán, pidiendo el asilo político. Y es ahí cuando digamos que estadounidenses y soviéticos se unen para evitar que sean destruidos, ya que los soviéticos querían destruir a los norteamericanos y también destruir al traidor que era el capitán Ramius. Otra de las secuencias y otro de los elementos estilísticos y narrativos que utiliza muy hábilmente John McTiernan, por ejemplo, es que al principio de la película vemos subtítulos, en este caso en castellano, porque tanto el personaje de Sean Connery como el de Sam Neill empieza la película en lo que es lo alto del submarino, con un luego fastuoso traveling de lo que es el submarino, porque mide 250 metros de eslora, es uno de los mayores submarinos del mundo y el mayor submarino nuclear construido, con ese maravilloso traveling, y además es que los dos tienen un juego de miradas en el que ya saben precisamente cuáles son las intenciones. Pero los diálogos, como os digo, están en ruso, es decir, los personajes hablan en ruso, pero están subtitulados aquí en la versión en castellano, Pero en la secuencia en la que le dicen al capitán Ramius, a Sean Connery, que hay un burócrata dentro que le quiere controlar, el burócrata empieza a leer un pequeño fragmento del libro de la mujer de Sean Connery, y la cámara va enfocando poco a poco la cámara va enfocando la boca del burócrata, del político, hasta que lo transforma en el idioma del inglés, en este caso en la versión doblada al castellano, para que, claro, no tengamos que estar leyendo letreros, leyendo subtítulos cada vez que se cambie de línea narrativa en la película. Es decir, es un recurso narrativo muy hábil, por ejemplo, que lo utilizó Stanley Kramer en la película Vencedores y Vencidos, en el juicio de Nuremberg, en el que el personaje de Maximilian Schell hablaba en alemán, pero claro, todos tenían su pinganillo, es decir, sus auriculares para la traducción, que hacía de abogado de los jueces alemanes, y en el que Richard Widmark hacía de fiscal. Pero claro, en la película, que dura 3 horas, no van a estar uno hablando en alemán y otro en inglés y constantemente con subtítulos. Entonces la cámara se acerca a lo que es la boca en un primer plano de Maximilian Schell, y lo que hace es que el alemán lo transforma directamente al inglés. Es decir, es el mismo recurso narrativo. Es decir, John McTiernan ya no homenajea, sino utiliza un recurso narrativo muy hábil para que evidentemente no tengamos que estar leyendo subtítulos en toda la película. Pero la verdad es que se hace de una manera realmente maestra. Es decir, John McTiernan se fija en los maestros del cine clásico antiguo para resolver determinadas situaciones narrativas dentro de lo que es la película.
La verdad es que la película de La caza del Octubre Rojo para mí es la gran obra maestra o la obra maestra que tuvo John McTiernan dentro de su breve pero notable filmografía. Nos dejó joyas como Depredador, como La jungla de cristal, como Los últimos días del Edén, en menor medida aquella película que era El guerrero número 13, creo que era recordar con Antonio Banderas, el caso de Thomas Crown que ya os he dicho, pero sin duda hay una película que destaca por encima de todas ellas y es La caza del Octubre Rojo. Para mí un auténtico clásico del inicio de la década de los 90. Además de que la acción en esta película, que John McTiernan era un director evidentemente de secuencias de acción en Depredador y en La jungla de cristal no lo demostró, aquí lo que hace es que la acción la traspasa directamente a la agilidad y al dinamismo de la cámara, para enfocar, ya os digo, todos esos movimientos de cámara en lo que son los despachos estadounidenses y soviéticos, en el interior de los submarinos, porque él es un director eminentemente de secuencias de acción, aunque aquí hace también una labor ya no de guionización, sino de tratamiento del guión y de dirección de actores realmente notable. También tenía un elenco muy bueno. Pero John McTiernan sabía que Sean Connery era la principal estrella de esta película, y aquí hace Sean Connery una interpretación contenida, austera, amable y sobre todo respetuosa de cara para lo que son sus potenciales enemigos, como los recibe dentro del Octubre Rojo. Dentro del Octubre Rojo, cuando entran Scott Glenn y Alec Baldwin, Scott Glenn va armado, el capitán del US Dallas, pero Sean Connery no. Es decir, su actitud es de un hombre pacífico, un hombre de paz que lo único que quiere llegar es a tratar con los estadounidenses para pedir asilo político, para desertar de la Unión Soviética. Por eso, aunque dé al principio la intención en el espectador de que quiere destruir o que quiere empezar una guerra nuclear con los Estados Unidos, su intención no es la misma. Y nos lo dice precisamente en el primer plano de la película. Vemos un plano de lo que es la zona de Siberia, vemos otro plano de lo que es el mar donde se va a internar el Octubre Rojo, pero también vemos un plano de los ojos de Sean Connery, unos ojos que reflejan una mirada cansada, una mirada como harta, una mirada como diciendo, me voy a despedir de todo esto. Es decir, esa mirada que Sean Connery tiene al principio de la película, es una mirada de despedida de su país, aunque él, según Alec Baldwin, había nacido en Lituania, no era de Rusia, era de Lituania. Pero es una mirada de despedida, de melancolía, de nostalgia. Había fallecido su mujer, pero había tirado prácticamente por la borda, y nunca mejor dicho porque es un capitán, 40 años en un conflicto bélico que no era realmente tal, y que había costado vidas humanas, pero que no era tal conflicto bélico. Esa mirada que tiene Sean Connery al principio de la película lo dice todo. Es más, muchas secuencias de la película en la interpretación de Sean Connery, ya no por ejemplo cuando está manejando el Octubre Rojo a través de todos esos arrecifes, a través de todo lo que son las técnicas que tiene de combate, sino cómo tiene el tratamiento y el respeto hacia sus subordinados, es de un hombre ya cansado, de un hombre ya como muy de vuelta de todo eso, que quiere alejarse lo más posible de la Unión Soviética y que está incluso dispuesto a traicionar a su tripulación con tal de llegar a sus objetivos. Pero no es una traición, digamos, con un mal objetivo, porque él también lo que pretende es que a su tripulación la saque del Octubre Rojo, que puedan luego ser recogidos hipotéticamente por los soviéticos, pero él llegar a aguas estadounidenses con el Octubre Rojo y el Octubre Rojo, digamos, olvidarle, porque es un arma nuclear muy poderosa que puede hacer mucho daño. Y evidentemente él no está por la labor de iniciar, ni muchísimo menos, ni él ni nadie dentro de la Unión Soviética una guerra nuclear con Estados Unidos, porque va a ser su nueva patria. Pero él se le nota en la mirada que es un hombre ya cansado de haber dirigido, de haber tenido mucha experiencia, de haberse casado y de no haber podido disfrutar de su matrimonio. En ese primer plano de la película, bueno, primero o segundo plano de la película, que son los ojos de Sean Connery, ahí es donde se ve el cansancio y el hastío del personaje del Capitán Reinius en una interpretación realmente soberbia. Ya os digo, La caza del Octubre Rojo es una pequeña gran obra maestra de lo que fue uno de los directores para mí más infravalorados
de la década de los 80 y de los 90 que fue John McTiernan. Hoy en día, películas como Depredador o La jungla de cristal y La caza del octubre rojo se las considera como clásicos de aquella época. Pero el nombre de John McTiernan, pues para los cinéfilos, para muchos cinéfilos y para los historiadores de cine parece que está como relegado al olvido. Es lo que le ocurre, por ejemplo, lo que os conté, casi el mismo caso que Walter Hill, igual. Es decir, fueron directores de excelentes películas, pero que sus nombres no están, a la altura de otros directores que en aquella época brillaron más, con más luz propia, pero que incluso realizaron películas inferiores. Para mí La caza del octubre rojo es una de las mejores películas de los años 90, una gran película de espionaje y sobre todo una gran interpretación del que se nos ha ido hace poquito, el gran Sean Connery. Yo os la recomiendo encarecidamente si queréis pasar un gran momento de tensión, gran pulso narrativo, un guión muy bien estructurado, una fotografía espectacular, y es muy difícil fotografiar interiores, porque claro, evidentemente, toda la película, el 90%, todos son decorados, es decir, los despachos, los interiores de los submarinos, pero cómo le saca Jan de Bont con esos juegos de luces, azulados, plateados, rojizos, verdosos, dependiendo del submarino que antes contaba, cómo le saca jugo Jan de Bont a la fotografía de esta película, y sobre todo la gran banda sonora de Basil Poledouris. Hacen de La caza del octubre rojo un clásico instantáneo. Para mí una grandísima película de las que ya no se hacen. ¿Por qué? Porque tiene un tono adulto, tiene un tono serio, tiene un guión inteligente, que trata con inteligencia al espectador. No hay espacio en esta película, ni muchísimo menos, ni para una situación graciosa, ni para un chiste tonto, ni para una interpretación que sobre. Todo está perfectamente entrelazado, todo encaja, nada falta y nada sobra. La caza del octubre rojo, sinceramente, la gran película de John McTiernan que nos dejó. Una auténtica obra maestra del séptimo arte. No os la perdáis bajo ningún concepto. Hasta mañana.